Hoy en día, mucha gente tiene esta sensación de estar atrapada, de estar encerrada en una vida que ya no parece ser satisfactoria. Algunos nos pasamos la vida esperando a que pase algo que cambie nuestra rutina en lugar de ir a donde está nuestra fortaleza. No sabemos buscar el equilibrio necesario para vivir mejor. La gran aventura interna puede comenzar con la meditación, que es la puerta de entrada a la conciencia. Quédate hoy en Diálogos en Confianza porque los especialistas nos explicarán paso a paso qué es la meditación y nos demostrarán que todos podemos meditar. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este miércoles en ausencia de mi querida compañera Marisa Escribano. Soy Carmen Muñoz, estaré con ustedes compartiendo este tema de la meditación aquí en Diálogos en Confianza, porque sé que hay muchas dudas al respecto, incluso hay muchas dudas por parte mía que ahorita preguntaré a los especialistas, porque hemos escuchado mucho hablar de la meditación, pero pensamos que solamente cierto tipo de personas son las que pueden meditar, pueden acercarse a la meditación, que a lo mejor los monjes, que es algo místico, pero por eso estamos haciendo este programa, para darles a ustedes todas las herramientas, darles la información necesaria y de verdad no se queden con ninguna duda porque es el momento de expresarlas para que los especialistas, los indicados en eso, puedan darles la mejor respuesta y sobre todo también enriquece mucho los testimonios que nos acompañan esta mañana porque ellos nos dirán cómo fue que comenzaron en la meditación, si fue complicado, qué tuvieron que hacer para olvidarse un poco de lo que estamos viviendo alrededor del exterior y hacer una introspección que pocas veces lo hacemos, realmente pocas veces nos vemos hacia adentro y decimos, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Y nos dejamos llevar y sentir que eso creo que es algo que olvidamos y es parte de nuestra esencia, de nuestro cuerpo y de ser seres humanos, así de simple. Pues vamos a ir ahora con Óscar Virués, que me da mucho gusto compartir este miércoles contigo, Óscar, y por supuesto en las redes sociales que ya estarán algunas dudas por ahí. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, me da igualmente mucho gusto saludarte, mi querida Carmen, y coincido plenamente contigo. Además, practicaba justo antes de comenzar el programa con Prem, hablando de que actualmente el acelerado ritmo de vida que llevamos nos lleva finalmente, pues tal vez a tener un poco más de fricciones de lo que comúnmente experimentábamos. Y esto, pues a veces nos hace entrar en una crisis. ¿Puede entonces la meditación tal vez echarnos una manita y sacarnos de ese hastío en el que nos vemos envueltos día con día? Pues ya lo descubriremos gracias desde luego a nuestros y nuestra especialista, ¿no? Y saludo con mucho gusto y placer a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. También saludamos por supuesto, a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a todas las personas que nos pueden ver también a través de la señal internacional de Canal 11. Con mucho gusto. Muy buen día a todas y todos. Así es, Óscar, y vamos a comenzar presentándoles a nuestros especialistas. Francisco Zúñiga Ibarra, Dharmamitra del Centro Budista de la Ciudad de México, Orden Budista Triratna. Triratna. Ah, ok. Triratna. Exacto. Ahí está. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todo el público y pues encantado de estar aquí. Gracias, Francisco. Prem Dayal, fundador Osho Meditation Center México, autor del libro bestseller Me Vale Madres. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ahorita nos platicarás un poco de tu libro. Me encanta la idea. Muy bien. Alexandra Lozano, instructora de meditación del arte de vivir. ¿Cómo te va, Alexandra? Encantada de estar aquí y feliz de que esto se esté hablando para toda la gente. Claro que sí. Hermoso. Hay muchas inquietudes, pero vamos a comenzar el programa presentándoles el testimonio de Mónica, que nos dice cómo es que se fue metiendo a la meditación y cómo ha sido su experiencia a través de ella. Antes eran idas y venidas en meditación, buscando técnicas, buscando
a lo mejor un maestro o una institución, pero realmente no tenía la disciplina, lo hacía esporádicamente y a lo mejor como por épocas y después lo dejaba. Y hoy en día ya puedo decir que casi todos los días medito. Hay días que mi mente va y viene mucho, me cuesta trabajo, hay otros días que puedo estar más tranquila con mi mente. Y es muy poquito todavía esos chispazos de lograr entrar a mi ser, pero bueno, es cuestión de constancia para ir logrando cada día más. Lo que puedo decir es que sí es diferente, te sientes distinta, vives el día a día desde otro lugar, permites que las cosas fluyan más. No quiere decir que de repente no te enojes o las cosas te molesten, pero ya las puedes vivir desde otro lugar. Este cuerpo es temporal, es con el que estamos aquí y en el ahora. Y esta esencia del ser, que algunos le llamamos como alma, es eterno y eso es realmente lo que somos. Para mí somos luz. Y poder entender y llegar a vivirlo más, no solo con el pensamiento, sino desde el corazón, es lo que me lleva a hacer esta parte de la conciencia, que somos algo más que este cuerpo que está aquí. Muchas gracias a Mónica por compartirlo en este programa. Y bueno, ella nos dice de la constancia, de que hay que conectar la mente, pero también el corazón. Ahorita nos dirán ustedes de qué forma lo podemos hacer, pero yo creo que es importante decirle a la gente qué es la meditación. Empecemos por ahí. Sí, yo creo que lo más relevante respecto de la meditación tiene que ver con el cultivo. De hecho, la palabra de donde se deriva desde el pali sánscrito, la palabra meditación es bhavana, que es cultivo, y es el cultivo consciente de la mente. No es un estado místico de elevarse sobre el piso ni poner la mente en blanco. Ni quedar en trance. No. La meditación no tiene esfuerzo. No tiene esfuerzo. Es natural. Exactamente. Y aparte de esto, tener la mente en blanco sería estar en un estado de coma. Eso no es posible. Exacto, porque de repente te dicen en algunos momentos, pon tu mente en blanco. Y de repente uno dice, ¿cómo la pongo en blanco si tengo tantas preocupaciones, si estoy escuchando al perro que está ladrando afuera, si mi niño me está gritando? O sea, ¿cómo le hacemos? Mira, algo que hemos observado en la Fundación El Arte de Vivir este año es que todos podemos meditar, ¿sabes? Estuvimos en un programa en unas escuelas públicas y vimos a niños y adolescentes, a más de 3.500 niños meditando. Como decía Francisco, es algo que se da, es algo que se da sin esfuerzo. Lo hemos hecho con habitantes de la calle, lo hemos hecho en las cárceles, con madres cabezas de familia, con empresarios, ¿sabes? Y el punto es que lo primero que tenemos que hacer para querer meditar es quitarnos ese prejuicio de que es difícil. Mucha gente que dice, para mí es difícil meditar, no, mi cabeza no para. Precisamente, el que dice mi cabeza no para es el que más lo necesita, ¿sabes? ¿Cuántas veces te lavas los dientes al día? ¿Cuántas veces te bañas? ¿Qué haces por tu mente? La meditación es darte esa oportunidad de limpiar tu mente y tus emociones, pero tiene que ser sin esfuerzo. Es algo natural. Pero ¿cómo se da de forma natural? O sea, ¿cómo siento yo que necesito meditar y que lo puedo hacer? Fíjate un niño. Los niños están en estado meditativo todo el tiempo porque disfrutan, celebran, están conectados en el presente. La meditación es eso, estar conectado con tu presente, y hay muchas formas en que lo logras. La primera es la respiración. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo en el momento presente todo el tiempo? Respirar, ¿sabes? Entonces es caer en cuenta de cerrar los ojos 10, 20 minutos y profundizar en eso, que hace que lata tu corazón. Los judíos respiran, los católicos respiran, los cristianos respiran, todos respiramos. Pero lo hacemos de forma correcta, porque yo creo que ahí está un punto importante, ¿no? Respiramos porque, bueno, es como algo automático, pero ¿cómo hacerlo de la mejor manera para tranquilizarnos, para relajarnos, para poder meditar? ¿Cómo respirar? La mejor manera de hacerlo es hacerlo de forma natural. Porque la meditación no se trata de volverse alguien especial. La meditación es volverte exactamente lo que eres. A nosotros, a lo largo de nuestro desarrollo, nos dan la idea que nosotros tenemos que encajar con una idea que los demás nos dan. Y en tratar de encajar con una idea que puede ser conectada a una religión, a una filosofía, a una moral, a una ética, nosotros firmamos nuestra condena al infierno. Porque el momento en el cual tú te alejas de ti mismo,
te ha alejado de Dios. Uso Dios de forma metafórica, no creo en un señor con la barba blanca. Se parecería a ti. ¿Eh? Se parecería a mí, no, seguramente, muy lejos de mí. Aparte, más larga, me imagino, y con una nariz más chiquita, además. No creo que tan guapo, no creo que tan guapo. Gracias. Y me gustaría decir algo respecto a todo que pasó el tema de la mente, el meter en blanco la mente, etc. Hay algo, yo no soy budista, pero practico la meditación vipassana, por lo tanto podemos entendernos perfectamente, o sea, tenemos eventualmente un marco diferente al cual ver la misma cosa. Y el marco nunca es importante al final. Y no se trata de meter la mente en blanco, la esencia de la meditación es darse cuenta que no eres tu mente. El problema del ser humano es que está identificado en la mente. Y la mente, si tú lo ves, es un fenómeno muy transitorio. De hecho, entra una cosa en tu mente, tú te la crees y te vuelves esta cosa por un momento. Después recibes una llamada o lees un libro o un noticiero, una cosa cambia, o a veces sin ninguna razón, cambia tu mente y tú te vuelves otra persona. Y por lo tanto, vives como una hoja al viento, como se dice en mexicano, vives a lo pende, no puedo decirla, no puedo terminarla la palabra, pero se entiende, l'importante che se entiende. Bueno, la mente está de aquí para allá, Exacto. no para. Ahora, la esencia de la meditación es darse cuenta que esta mente es un fenómeno externo a ti. El momento en el cual tú te das cuenta que es un fenómeno externo a ti, y por esto sirve la técnica. La técnica es simplemente una técnica, una pinche técnica, nada de especial. ¿Hay diferentes técnicas de meditación? Hay muchísimas técnicas de meditación. Hay muchísimas. Hay Por para lo pronto, principiantes, los que van avanzando, los Claro. avanzados. Sí, exactamente. ¿Cuáles serían? Algunas que nos puedas por comentar. lo pronto, diríamos que en la meditación budista se divide en dos partes. La primera que sería samatha, que es la meditación simplemente de integración de todo tu cuerpo con toda tu respiración de una manera consciente para lograr un estado de tranquilidad y enfoque. Eso es paulatino. Empiezas, vamos, contando respiraciones o haciendo un método de introspección que es mucho, que tiene que ver con la conexión con el aquí y ahora, dejando pasar los pensamientos. Después hay otro que es el vipassana, que es en donde ya se coloca un objeto de reflexión, como podría ser la transitoriedad de la vida, ¿sí? Y hay otro más todavía que es mucho más integrativo de todas estas dos técnicas, que son las tradicionales, que esas tienen 2.500 años de existir y de darle resultado a millones de personas alrededor del mundo, y otras que fueron desarrolladas posteriormente, como en el budismo Zen, que es el Zazen o Shikantaza también, que es solo estar en el momento presente, tratando de estar inmerso en tu naturaleza más esencial. De hecho, hay por ahí un aforismo que dice, estudiar el Zen es estudiarte a ti mismo, y estudiarte a ti mismo significa olvidarte de ti mismo y dar un brinco al vacío a tu verdadera naturaleza. ¿Hay niveles dentro de la meditación? Pues como niveles como tal, no, si lo respondo muy tradicionalmente, solamente hay una naturaleza, que es la que tienes. Sí, tienes grados de dificultad a la hora de que vas entrando, pero es la resistencia de tu propia mente la que se está oponiendo a que tú te encuentres contigo mismo. Entonces, al principio sí te cuesta Nosotros trabajo. ponemos esas barreras. Sí. Nosotros nos limitamos. Tú mismo. También es que estamos, fíjate en algo, siempre estás en circunstancias diferentes y en momentos de la vida diferentes. Sí, claro. Entonces la meditación es ese puente, es ese viaje hacia ese estado de paz, ese estado de armonía, ese estado en el que tú puedes enfocarte y ser productivo. Entonces, cuando no hay que quedarse tanto en la cabeza y en tantos conceptos de cuántos niveles hay, qué pasos hay. Simplemente la meditación es una experiencia. ¿Es dejarse llevar? Es dejarse llevar. ¿Quiénes nacieron hablando? ¿Quiénes nacieron leyendo? ¿Sabes? Nacimos meditando, pero se nos ha olvidado. Entonces es volver a retomar eso, volver a aprender. Ser valiente, sentarte y decir, ok, voy a estar conmigo 10 minutos, voy a estar conmigo 20 minutos. Formas técnicas, hay muchas. Y yo los invito a que ustedes descubran cuál es la suya. A veces no hay que, vuelvo y digo, no hay que quedarse en la cabeza, no es complicado. Fíjate, es natural.
Y por eso no nos queremos quedar con muchas dudas. Óscar, ¿ya hay algunos comentarios Sí, en ya las tenemos redes? varios comentarios. Nos A dice, ver. por ejemplo, Qué bueno. este primero nos dice Siul Onairam Said de León. Quisiera saber algunos tips para empezar a meditar. Soy inexperto, pero me interesa, pues me han dicho y he leído que es bueno para superar cuestiones de duelo, que también nos irán explicando. ¿Para qué tanto sirve y si hay algunas cosas en las que tal vez no esté tan recomendado meditar? Eusebio Suárez nos comparte un pensamiento. Se le preguntó una vez a Buda, ¿qué has ganado con la meditación? Él respondió, nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Así que no había ganado nada, sino había perdido, pero todas estas cosas de las cuales estoy casi seguro, la mayoría de nosotros quisiéramos perder, ¿no? Por supuesto que sí. Y que no nos acompañaran más en la vida. Pero bueno, tenemos más comentarios y llamadas y si les parece bien, esto lo haremos en el próximo bloque, pero primero vamos a una pausa. Así que no se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Continúen con nosotros. La meditación trae sabiduría. La falta de meditación trae ignorancia. Conoce lo que te ayuda a progresar y lo que te detiene, y elige el camino que te lleva a la sabiduría. Buda, fundador del budismo. La meditación es una práctica muy importante. Se habla mucho de meditación y a veces se comprende poco la profundidad de lo que ella implica. En el día a día constantemente los 5 sentidos van hacia afuera. Siempre estamos en interacción con un mundo externo, siempre cambiante. En el momento de meditación, uno intenta que estos sentidos vayan hacia adentro, de forma natural, se vayan internalizando. En las primeras fases, la meditación, descubriré un poco los movimientos de mi mente, dónde está mi mente. Primero los movimientos más externos, luego impresiones más profundas o condicionamientos que desconocía. Poco a poco entramos en espacios más profundos, hasta que llega un momento en que vamos a un espacio de no pensamiento. En este espacio de no pensamiento, que sería la meta de la meditación, ¿quién soy? Cuando no hay pensamiento, cuando no hay concepto, cuando no hay ninguna idea, ningún recuerdo, cuando ni tan solo la idea, porque es una idea, de yo está presente, ¿quién soy? Entonces es una experiencia directa de mi realidad trascendente, de una existencia absoluta que existe siempre en mí. Entonces la meditación poco a poco me hace libre, porque experimento este estado en mí, luego regreso al mundo relativo o dual, pero desde este conocimiento, desde esta presencia que sé que siempre está en mí. Y voy reconociendo que el mundo del día a día todo es cambiante, todo es pasajero, todo está en el mundo de causa y efecto, pero lo que he descubierto en meditación es anterior a esto, es incambiable, nada lo puede tocar. Entonces vivo con otra conciencia. Bueno, le agradecemos desde luego mucho a Swami Satyananda por sus conceptos y ya lo aclararán un poco más o más bien lo extenderán un poco más acá nuestros especialistas. Y mientras vamos a continuar leyendo algunos otros comentarios que nos llegan a través de las redes sociales y las llamadas telefónicas. Nos dice Ivette Vita Cortés, yo medito para relajarme y se me han controlado los nervios. Adri Rojas nos manda saludos a todo el panel. M. Patti, qué felicidad, yo estoy comenzando a ir al Centro Budista de la Ciudad de México y nos comparte un poco más adelante. Yo pensaba que era muy difícil, pero poco a poco es posible tranquilizar tu mente. Debes dejar fluir y no enojarte. Si de repente tu mente ya está pensando en otras cosas, esto es común. Es más, yo creo que sería muy bueno que desde niños nos enseñaran a meditar. Y aquí hay una pregunta interesante. Esto en realidad sucede no solamente, no sé, ya se comenzó a hacer, vamos, con niños desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se han dado en vidas que han comenzado a meditar desde más jóvenes? Dolores Flores, la yoga y la meditación van de la mano. Excelente programa, gracias. Rodrigo Cruz, procuro cada noche reflexionar sobre lo que hice durante el día, analizar y ser autocrítico. Lo considero meditar.
Marisol Luna, el problema no es alejarse de Dios, sino alejarte de ti mismo. Saludos y muy buen día. Igualmente, Edith Sánchez Morante, hablen de los diferentes tipos, por favor, y técnicas que existen para meditar. Daniel Lara, la meditación puede alterar los sentidos. ¿Y qué dicen de meditar con los sentidos previamente alterados? Son parte de las preguntas que nos han llegado hasta el momento. Bueno, y tenemos otro comentario acá que es un poco más extenso en Facebook. Ahora se los leo. Nos dice Andrea Mazariegos. Quiero preguntar a los especialistas en meditación sobre qué puedo hacer para poder lograr conectarme con mi yo interno. Yo tomo Reiki para sanar para sanar el pasado, supongo, y la persona que me da el Reiki me ha recomendado que para liberar mi estómago de tanto coraje tenía que meditar y conectarme con mi yo interno. Me cuesta mucho trabajo conectarme porque mi mente todo el tiempo está en movimiento, que era lo que decías hace rato, que es más o menos parte del común. Entonces aquí hay varias cosas. Para los que van comenzando, evidentemente, para los que tienen mucho estrés, para los que hacen yoga al mismo tiempo, Reiki o se basan... Si altera la meditación, te puede alterar las emociones, Exactamente, las sensaciones. y cómo esta alteración, pues también transformarla para tu bienestar. En fin, hay varias cosas que nos preguntaron. De hecho, Francisco. yo creo que una de las principales cosas que se obtienen como beneficio inmediato de la meditación es la relajación. Pero ese es un resultado que no es el fin en sí mismo. ¿Sí? La meditación como tal lo que hace es ponernos en contacto con nosotros. ¿Sí? El entrar en contacto con este yo interno desactiva muchas cuestiones que tienen que ver con esta desatención que tenemos. Lo que ha pasado es que cuando hemos ido a la escuela nos han enseñado muchas cuestiones, muchas materias, química, biología, etcétera, pero no nos enseñan a entrar en contacto con nuestra mente, ¿sí? Sobre todo con una función de la mente que es la atención. Y la atención es algo que todos tenemos, ya nacemos con ella. Lo que pasa es que al no educarla, se comporta como chivo en cristalería. O la loca de la casa, que le dicen Exactamente. muchos. Entonces, la idea es volver a traer la atención a un solo punto. En este caso puede ser la respiración, tan sencillo como enfocarse en la respiración y con esto la mente deja de estar vagando. Alterándose. ¿No? Hay un dicho que no es budista, es prebudista, donde se decía que la atención es como la 64ª parte de un chasquido de dedos. Entonces, tan pronto está aquí como allá, como en todas partes. Claro. Entonces, la idea es educar, es cultivar la mente y traerla a un solo punto, a un punto focal, a partir del cual la podemos desarrollar. Y curiosamente, como decías, los niños ya lo hacen. Ya lo hacen. Ya es algo forma automático. natural. Es natural. Nada más que se nos olvida. Exactamente, Mira, pero fue increíble. Este año tuvimos la experiencia con la Ajá. fundación de ver 170 niños entre los 8 o 12 años, adolescentes meditando, ¿sabes? Y tú dices, ¿cómo hicieron para poner 170 adolescentes en un recinto meditando, respirando en perfecta armonía? Es natural, ¿sabes? Es simplemente darte la oportunidad de conectarte. pero todos lo pueden hacer. Mira, todos, mira los que estamos aquí. O sea, un italiano, una colombiana, tú eres de Pero hay quienes a lo mejor lo mexicano, han intentado diferentes y culturas, no han diferentes logrado momentos. hacer una meditación. De hecho, una de las llamadas dice que lo hace de forma consciente, por decir, en la noche cuando ya está en su casa tranquilo y comienza como a repasar el día, saber qué es lo que estuvo haciendo y qué es lo que lo puede tranquilizar en ese momento. Pero Mira, yo creo que es ¿cómo lo como todas hacemos? las cosas que tú haces en la vida. No te puedes rendir en 1 o 2 intentos, ¿sabes? Por eso también se relaciona mucho la meditación o estas prácticas con la disciplina. Porque cuando tú perseveras, la constancia. la constancia te da un beneficio. La meditación y la respiración tienen beneficios a largo alcance, o sea, es un beneficio que tú puedes almacenar, ¿sabes? Además de lo que sientes en el momento y el bienestar de encontrarte o llegar a un estado de paz, de amor o de tranquilidad, ese beneficio es acumulativo. Por eso Fíjate. es que no puedes hacerlo solo una vez al mes, una vez a la semana, sino que tú empiezas a descubrir, ok, haciendo esta práctica de forma constante, voy a ver que el enojo ya no me dura 3 semanas, que la tristeza no me dura 3 meses, ¿sabes? Sino que ya va a ser algo cada vez más corto porque simplemente, como decía Francisco, va a pasar, Claro. va a pasar y no se queda en tu sistema, no se queda en tu cuerpo. Eso es lo curioso y lo hermoso de la meditación.
Veíamos al principio de este bloque la cápsula o la entrevista a Swami Satyananda y esta es normalmente la imagen que la mayoría de las personas nos formamos de alguien que medita, ¿no? El dejarse la barba muy larga, el cabello, traer una túnica. Ser monje. En mi defensa. Bueno, pero nada más para terminar esta idea, a lo mejor está en un gran grupo de la población que piensa que la gente que medita vive una vida así y más de culto como alimentarse solamente de hierbas y tomar solamente infusiones. En fin, es una idea nada más. Yo respeto la forma de vida de cada persona. Evidentemente a mí no me conflictúa en absolutamente nada, como veo a ustedes que visten y hablan de otra forma tal vez y también meditan. Es decir, no hay un estereotipo para alguien para meditar. Pero, entonces, nos pregunta al mismo tiempo Michayín, sí, Oscar. ¿qué es lo que se siente? Tú hablabas precisamente hace un momento de qué se siente, qué paz. Porque tal vez la gente entonces diga, bueno, yo tendré que asemejarme más a esta imagen, pero también sentir algo para saber si voy en el camino correcto. Así es. Io tengo una opinione al rispetto. Sì, claro. Ovviamente è interessante lo che il Swami, non mi ricordo come si chiama, però se ve che uno che medita sabe de qué habla. Pero el hecho de vestirse de una forma folclórica, para in México una forma folclórica, folclórica oriental, aleja a la gente de la idea de la meditación. En el sentido que tú piensas que tiene que ser, puta, digo una palabra que no se tiene que decir, ok, pero perdónenme, tengo que ser una cosa de persona especial. No, hasta un pinche güey como yo puede meditar. Vengo con botas, no tiene nada que ver con disfraces, no tiene nada que ver con rituales exteriores. Claro, puede ser que un ritual te ayude a conectarte, a sintonizarte, ma è una cosa, cuestión totalmente personal. La meditación es una postura interior. Todos tendrían que meditar. Si se entendiera de qué se trata la meditación, sería irresistible. Es que viene confundida con la religión. La meditación es mucho más cerca de la ciencia que de la religión. Como decía antes, es un despertar de la conciencia, es un fenómeno de conciencia. Solo que en lugar de poner tu atención, tu conciencia en el análisis, en la exploración del mundo exterior, la pone nell'ambito de tu mundo interior. Tú decías, no lo explican a la escuela. Ma claro que no lo explican a la escuela. Ma si le explicaran a la escuela, la gente sería libre, no podrían manipularla. Cioè, la gente no te dice nada de esto. Te enseñan a ser católico, te enseñan a ser judío, te enseñan a ser musulmano, hindú, lo que sea. Porque tiene que encajar con una idea. Y cuando tú encajas con esta idea, no eres más libre, eres en conflicto contigo mismo, porque tú no eres que nace católico. Si te vuelven católico, ya estás en conflicto entre tú y el catolicismo. Si te dejas, te enseñan qué cosa es la meditación, te enseñan a volver consciente, tú te vuelves simplemente tú mismo. No vas a encajar en ninguna de estas bandas de ultras religiosos o de ultras filosóficos o como lo quieras llamar. Vas a aceptar a todos. Exactamente. Y por lo tanto, tú harías este encuentro fatídico con lo que poéticamente yo llamo Dios, que es la parte más esencial de ti, a la cual tienes acceso solo el momento en el cual eres capaz de tomar una separación, un destaco de lo que pasa en tu mente. Tu mente está acá y tú estás acá. Tu mente te dice lo que è corretto, lo che è equivocato, ma questo è simplemente un programma col quale tu fuiste programmato. Non è parte di te, non è che naciste con estas ideas tú. Te programaron, como uno programa su computadora, te programaron tu cerebro, entonces tú tienes que funcionar según una idea. Por esto los místicos llaman la realización humana, la llaman moksha, que significa liberación. Liberación. ¿Liberación de qué cosa? Liberación de tus ideas, liberación de tu pasado, liberación de tu mente. Es el regresar a ser inocente. ¿Y cómo puedes ser inocente si pertenece a un club? Si ya elegiste un ángulo del cual ver la realidad.
no eres más inocente. Es raro, y lo sé que esto en televisión es peligroso decirlo, pero las religiones son un obstáculo al encuentro con Dios. Porque tú ya eliges un ángulo. Pierdes la inocencia que es necesaria para este encuentro. ¿Y cómo le hacemos para no perder esa inocencia? No puedes no perderla porque ya la perdiste. Puedes recuperarla. Se puede recuperar. ¿Cómo la recuperamos que es entonces? natural. A través de la inocencia está. meditación. A través de la meditación. Y a través, depende, las técnicas, como dije antes, me gusta expresarme de cantina, son pinches técnicas, no es, es como la bicicleta. Cuando te sirve la bicicleta, honra la bicicleta. Si después tienes que ir en el mar, te usa el barco. No es que te llevas la bicicleta, en el mar es otra cosa. Por lo tanto, las técnicas dependen del contexto social, de la edad, de la tipología de las personas. Y hay tantas técnicas. Claro, y Los también yo creo budistas que hay tienen- muchas posturas del indicó cuerpo. dos, obviamente hay Muchas posturas del cuerpo también para poder meditar. De esas me pueden hablar después de la pausa. Mientras tanto, les vamos a presentar aquí una cápsula de mindfulness para el estrés. Vamos a checarla y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Mindfulness obviamente es una palabra en inglés que hace referencia a la atención plena o la atención consciente. Esto proviene de la práctica del budismo y es el poderme dar cuenta de lo que estoy experimentando, no solo lo que estoy sintiendo, sino algo aún más amplio. En la práctica del mindfulness trabajamos con dos aspectos, algo que conocemos como la experiencia primaria, que es lo que yo estoy experimentando en este momento, tal como es, de manera, como su nombre lo dice, su manera primaria, de manera directa, y está la experiencia secundaria, que es lo que yo le añado, como una reacción automática a lo que me gusta o lo que no me gusta. En el caso del estrés, principalmente es hacia lo que no me gusta. La atención consciente lleva un proceso, primero a partir de la respiración y el cuerpo, y ahí lo que hacemos es que nuestra mente va empezando a poderse enfocar en un punto a la vez. Lo común es que nuestra experiencia está llena de pensamientos. El estrés lo sentimos porque pensamos muchas cosas y dejamos detrás todo el proceso que empieza con la respiración y el cuerpo. Y ya una vez que nuestra mente puede estar en un objeto observando, que en este caso es la respiración, pero observándola no solo con la mente, sino experimentándola en el cuerpo, tienes la posibilidad de avanzar un poco más. El siguiente objeto de observación serían los pensamientos. El siguiente aspecto, ya una vez que ves que los pensamientos tienen relación con lo que estás sintiendo que no te gusta, observa las emociones. Cuando estés meditando, ese es el momento correcto. Cuando no meditas, es el momento incorrecto. Y no es una cuestión de qué tanto debes meditar. La meditación debe ser tu latido. Así, aun cuando duermas, seguirás meditando. Osho, líder espiritual indio. Como terapeuta, de por sí ya meterse a un proceso terapéutico y formarse como terapeuta implica volverse más introspectivo, ¿no? Pero a mí me parece que la meditación hace que esa sensibilidad esté como más a flor de piel. Tener mucho más presentes cuáles son las emociones que yo tengo, que me despierta un paciente, que me despierta una situación que yo puedo tener personal y no mezclarla con una situación que pudiera parecerse a la que está viviendo un paciente, ¿no? Y con los pacientes, que también es un proceso de introspección, venir a terapia, pues también el poder meterse a meditar, yo creo que genera esta sensación de poderse acompañar. Un poco cuando uno va a terapia aprende a acompañarse con lo que el terapeuta le ayuda a ir descubriendo de uno mismo. Entonces la meditación lo ayuda a uno a descubrir muchas cosas de uno mismo también y acompañarse. También refuerza mucho, digamos, el asunto de la autoestima, las fortalezas que uno puede tener o que puede ir adquiriendo en la terapia. La meditación las enriquece mucho. ¿No? Muchas veces uno pensaría que la meditación es un asunto de evasión, ¿no? Estás evadiendo porque ya lo estás viendo de otro punto de vista o no quieres sentirlo, ¿no? Más bien yo creo que lo que está ayudando es también a bajarle el volumen muchas veces al drama que uno trae en la vida, ¿no? Entonces cuando yo aprendo a ver las cosas como son y no interpretarlas desde cómo me hubiera gustado que sean o que no sean, sino aterrizar en
lo que es, entonces también muchas de mis emociones y mis sensaciones van a tocar suelo, entonces yo voy a estar más tranquilo. Entonces poder meditar en un proceso terapéutico a lo mejor me ayuda también a dimensionar las cosas y entonces verlo desde otra perspectiva. Tener otra perspectiva muchas veces ayuda. Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza y continuamos con más llamadas y comentarios. Lucas Jasil nos dice, a meditar tal vez no será fácil, pero tampoco imposible. Buen día. Lapislázuli, tengo la fortuna de tener afuera de mi casa un lugar hermoso para caminar y mientras lo hago me encanta escuchar los ruidos del campo, admirar los colores del cielo, de las flores y simplemente estar así para mí, también eso es meditar. Ana Laura dice que hablo mucho. Prometo que entonces ya voy a callar un poco. Buena idea. Daniel Lara nos dice, habemos a quienes se nos dificulta mucho o muchísimo apaciguar el torrente de pensamientos. ¿Qué nos recomiendan? ¿Algún té, por ejemplo? Nos dice Fernando Señor, extraordinario tema, una fortuna coincidir en el tiempo y en el programa de hoy. Algunas llamadas telefónicas, Ivette Evangelina, yo medito para relajarme y se me han controlado los nervios, afortunadamente. Alfredo González, hacer ejercicio nos pregunta, ¿es meditar también? Javier, quisiera que hablaran sobre la glándula pineal y cómo se logra llegar a ese punto de meditación. Esta es otra llamada y ahora está tardando un poco, tal vez esté en plena meditación en la tableta. David nos dice, la meditación es la observación. También agrega Guadalupe Flores. Dos preguntas, o inquietudes. Me gustaría formular. 1, saber si la meditación puede curar padecimientos físicos, como por ejemplo el cáncer. 2, si a través de la meditación se puede efectuar la visualización creativa. Y esta parte sí es importante porque hay muchas personas que aseguran que la meditación puede curar algunas enfermedades. ¿Lo hacen? Contesto yo la mia opinión, obviamente. Si la meditación tiene un objetivo, no es más meditación. Pero una consecuencia de la meditación puede ser la sanación. Si yo me pongo a meditar con la idea de sanar mi cuerpo, hay un problema en el interno del mecanismo de la meditación, que es este hijo que quiere hacer algo. Porque la meditación es absoluto no hacer. Pero si mi actitud es totalmente pura e inocente, sin ningún objetivo, simplemente en relajarme en este momento presente y confiar en la existencia, es posible que entrando en armonía, entrando en tono con la existencia, algo del mecanismo de sanación sucede en tu cuerpo, entonces tú puedas también sanarte. Son esos pequeños cambios que vamos haciendo dentro de nosotros y que pueden cambiar tu vida o la forma de ver lo que te está sucediendo en ese momento. De acuerdo a las dudas que están surgiendo aquí en redes sociales, los comentarios también, algunos mitos que hay alrededor de la meditación, ¿qué podríamos decir que no es la meditación? Sí. Bueno, la meditación en sí lo que nos pone en contacto es con la causa raíz de las cosas. Una cuestión como esta, como el cáncer, tiene orígenes específicamente muy biológicos. Hay que ver esto desde una perspectiva inclusive hasta científica, porque es lo que la meditación nos pone en contacto, con el que nosotros podamos ver las cosas como son, no como nos imaginamos que puedan ser, ¿sí? Y de hecho, hay, pues lo voy a decir como tal, hay muchos charlatanes que te dicen, meditando te vas a poder hacer esta o tal cosa acerca de tu salud, y le sacan miles de pesos a la gente. En realidad lo que hace la meditación, suponiendo que hubiera una causa de un padecimiento que tuviera que ver con el estrés, entonces la meditación sí ayuda a reducir el estrés y esto la causa de este otro padecimiento y bajarlo, ¿no? Pero el cáncer en sí mismo no tiene un origen mental. La meditación trabaja con la mente, ¿sí? La sanación vendría siendo una consecuencia, como decía Prem, así en el largo plazo, pero no es el objetivo. Qué bueno que toques este punto. Pero es también verdadero, concordo perfectamente, pero es también verdadero que la mente influencia el cuerpo la mente. Por lo tanto, haciendo un cambio interno es posible que el cuerpo tenga una Todos respuesta. los padecimientos y las enfermedades que experimentamos es por mala oxigenación, ¿sabes? Nuestras células se enferman a raíz de eso. La respiración es el primer sistema de eliminación de toxinas que tenemos nosotros. Y a raíz de que vamos creciendo, vamos perdiendo capacidad pulmonar.
Entonces, la meditación también se vuelve producto y por eso se hace tanta conciencia de la respiración y la gente puede experimentar estos beneficios, porque empiezas a expandir tu capacidad pulmonar y tu cuerpo y tu sistema Por nervioso eso sí ayuda el inmunológico. ejercicio, de hecho decían una de las preguntas, ¿no? Sí. Al hacer ejercicio es una forma de meditar. Se puede entrar en un Claro, estado de se puede absorción entrar. meditativa. Y es un estado feliz de la mente. Cuando tú estás haciendo ejercicio, estás haciendo conciencia de tus procesos de respiración, tu mente entra en un estado más ecuánime y por lo tanto tú te sientes bien. Las cosas te pasan diferente. Eso es meditación. Pero qué bueno que, Francisco, tocabas un punto, me parece muy importante, y hay que decirlo. Tú decías la charlatanería. Hay personas que se aprovechan precisamente de la necesidad de las personas, y creo que lo dejas muy en claro. Enfermedades como el cáncer u otras que son más complicadas de tratar, donde yo no digo que la meditación no esté bien, claro que va a ayudar en algo, Claro, por supuesto, contribuye. pero más no a curar. ¿Es así? Sí, mira, yo dentro de lo que yo no vivo de la meditación, yo hago una práctica meditativa, pero yo de lo que vivo soy psicoterapeuta. Y una de las cosas que hacemos es eventualmente tratar. Me dio mucho gusto a ver a Ned Mead ahí en la cápsula. Ellos somos colegas de profesión. Y una de las cosas que se tiene que hacer, y lo platicaba yo antes del programa, es cuando atendemos problemas que son de salud, lo vemos integralmente desde una perspectiva médica. Y la meditación ayuda. De hecho, yo con mis pacientes, yo incorporo la meditación dentro de su proceso terapéutico, pero no como el método para sanar. Exacto, ayuda, pero no cura. No. Que eso que quede muy claro, ¿no? Porque sí hay muchas dudas al respecto, por eso lo están comentando. Miren, Claudia está aquí conmigo, que me parece muy valioso su testimonio, como todos los que están aquí presentes esta mañana, porque Claudia, tú dices, yo no vengo de ningún centro, simplemente vengo a platicar mi experiencia a través de la meditación. ¿Cómo fue que te acercaste a la meditación? Bueno, yo me acerqué a la meditación por una cuestión emocional. En terapia psicológica, mi terapeuta me sugirió comenzar a meditar. Yo la meditación que practico es la meditación Zen y llevo aproximadamente 8 o 9 meses meditando y me ha ayudado mucho. ¿En qué te ha ayudado? En la ansiedad, en cuestiones del apego. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos apegamos pensamientos, personas, objetos, etcétera. Y obviamente esta parte de la meditación a mí me ha ayudado precisamente para poder liberar, dejar ir ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, me ha ayudado mucho en cuestiones de la ansiedad y en cuestión de miedos, ¿no? Que es básicamente lo que me ha ayudado mucho. ¿Y tú cómo te sientes en este momento después de meditar estos meses? A pesar de que es poco tiempo, decimos que a veces te puede llevar un poco más de tiempo, quizá años, para lograr una meditación adecuada, si así se puede decir, pero ¿tú cómo te has sentido con estos meses? O sea, decías en qué te ha ayudado. ¿En qué me ha ayudado? Bueno, a mí antes me daban lo que son ataques de ansiedad. Y me ha ayudado mucho esta cuestión de, sobre todo la respiración, que es lo que hablan todos, ¿no? La respiración es algo muy importante. Que es ¿Antes algo... te habías puesto a pensar en esta respiración? No. ¿Le ponías atención, la escuchabas, la sentías? No, antes no. No, porque es algo que, bueno, lo hacemos como automáticamente. ¿Y ahora que lo sientes? Ahora ¿Qué pudieras decir? Es más consciente. Más consciente. Es más consciente la respiración y pues liberar, ¿no? El dejar ir todo tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, me he sentido mucho mejor. No es algo que diga, bueno, lo tengo totalmente superado, no. Y obviamente hay días en que es buena la meditación, hay días en que simplemente son 5 o 10 minutos y digo, hoy no puedo y es válido y lo dejo. Pero eres constante. Sí, trato de ser constante, diario. Bueno, casi diario trato de meditar y vuelvo a repetir, no siempre lo logro hacer pues como que de manera exitosa, digámoslo así. ¿De qué depende el que no se pueda hacer en ciertos momentos? ¿Es por lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo? Yo también hablaba antes de la pausa de cuáles son las posturas del cuerpo para poder meditar, porque vemos el estar sentado, el cruzar las piernas, el poner las manos encima de las rodillas. ¿Qué nos pueden decir de las posturas? Bueno, en realidad tú puedes meditar en cualquier postura. De hecho, puedes meditar caminando, puedes meditar a la hora de estar preparando la comida o tomándote un té.
¿sí? O un café, lo que les guste tomar, ¿no? Pero diríamos que hay ciertos momentos en que tú te retrotraes y la mejor manera es colocar tu espalda recta para que no tengas áreas de disconfort en tu cuerpo y hacerlo en un lugar especial que sea dedicado a ello para que tengas una conexión directa con el acto de meditar, ¿sí? Entonces, sí, se pueden poner distintas posturas, ¿no? Hay quienes hablan de flor de loto, medio loto, cuarto de loto, posición birmana, etcétera. Hay muchas posturas. Sí. Pero, nuevamente, volviendo a lo que decía Prem, son técnicas, ¿no? Okay. De hecho, cuando se dice que corriendo se puede meditar, efectivamente te concentras en la respiración y puedes entrar en un estado de absorción meditativa. Entonces, y tampoco hay excusa para decir, es que hoy no tengo tiempo para meditar. Hay un maestro que dice, que le contestaba a un discípulo, dice, maestro, no puedo meditar por estos 15 minutos que me has puesto. Ah, bueno, entonces medita media hora. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, sí se puede. Son Claro. excusas que nos ponemos porque tenemos, cuando nos damos cuenta a lo largo del día, tenemos demasiados tiempos muertos. Y por muertos quiere decir que nosotros mismos estamos experimentando una función de no conexión con nuestra vida, que la dejamos pasar. Entonces, aunque a veces sintamos que no podemos en ese momento, como lo decía Claudia, a veces no puedo hacerlo de la mejor manera, es como obligarnos a hacerlo para ser parte de esa perseverancia y de esa constancia en la meditación. Te voy a dar la fórmula. Es cambiar tu concepto de tengo que a quiero. Exacto. ¿Sí? En vez Y de ahí- tengo que meditar, es quiero meditar. Y en ese momento se transforma con tu eso mente es un en, gran Lo cambio. hago, claro. Y te sirve para todo, ¿eh? Mira, Claudia dice, ya me cayó el 20, ya ves lo que tienes que hacer ahora, Claudia. Oye, Dian, Sí, Diana. así Dian, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia en esta etapa de mi vida, en los últimos 10 meses, he estado haciendo todo tipo de meditaciones en el Osho Center de México. Y bueno, ¿Por qué te respecto, entró la inquietud por la meditación? porque yo estaba buscando un cambio en mi vida, una transformación. Lo que sí te puedo decir es una de las aventuras más asombrosas que puedes vivir en esta vida. ¿Qué otras opciones habías buscado antes? de llegar a Había la hecho meditación? yoga, karate, había hecho ejercicio. Sin embargo, lo que sí puedo comentar aquí es, el ejercicio no es meditación, pero se puede convertir en meditación. Lo puedes llevar hacia ese enfoque, pero definitivamente el conocer muchas técnicas de meditación te da la posibilidad de que si en un momento determinado la técnica que estás tratando de llevar en ese momento no te resulta, cambias a otra técnica y probablemente esa otra te dé el clic para que puedas llegar a lo más profundo de tu ser. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Radicalmente. O sea, fue un giro de 180 grados, abrir el corazón, tener una perspectiva más humana de mi existencia y de mi relación con mis compañeros de vida. ¿Ahora sabes quién eres? Seguramente sí. ¿Y qué le dirías a la gente que está intentando, que está buscando opciones, que quiere acercarse de alguna manera a la meditación? No esperes un segundo más, hazlo ahora. En el principio es necesario acudir a alguien que ya lo haya hecho, de preferencia un maestro de meditación, porque sí vas a necesitar cierta guía, pero después vas a poder continuar por ti mismo ese proceso de crecimiento interno. ¿Tú lo recomendarías al 100%? Al 100%. Muy bien. Totalmente. Es la aventura más asombrosa que vas a poder vivir en este plano terrenal. ¿Esa es la finalidad de la meditación, lo que él nos acaba de decir? Trasformar tu vida. Trasformar tu vida. Trasformare, no cambiar. Perché il Eso. cambio es el pasado que toma otra forma. Transformar significa la muerte del viejo e el nacimiento de algo completamente nuevo. Conozco a Dian, él ha empezado a meditar conmigo y tengo que decir que esto es el resultado que nosotros tenemos. Así es. Y vamos a seguir hablando de esto, si todos podemos meditar después de esta pequeña pausa. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Practiquen la meditación. Es algo fundamental. Una vez que se la disfruta, ya no se la puede abandonar y los beneficios son inmediatos. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano.
Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, mañana hablaremos sobre un tema muy importante: expresiones de la fe, tradiciones y fiestas religiosas. Y es que aquí en México somos, pues en realidad, muy tradicionales, o seguimos la tradición católica debido evidentemente al sincretismo que se da entre nuestras razas indígenas o nuestros orígenes y raíces indígenas y la influencia española o de la cultura española. Prácticamente no hay un solo rincón en todo el país donde no se le celebre o festeje al santo patrono del pueblo o a otro santo u otra fiesta religiosa. Y es que de verdad desde hace muchísimos años es una tradición aquí en México. Pero ¿a qué se debe? ¿Por qué perduran estas fiestas? ¿Por qué año con año incluso se hacen grandes colectas para poder organizar una fiesta más grande, más suntuosa? Bueno, pues de todo eso hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza y lograremos hacer un análisis un poco más profundo de por qué las y los mexicanos pues precisamente somos muy apasionados de estas tradiciones religiosas. Bueno, es 5341-4435 es el teléfono para apartar tu lugar y aquí nos vemos mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Vamos a ver a continuación un breve resumen de la primera parte del programa. La palabra meditación es bhavna, que es cultivo, y es el cultivo consciente de la mente. No es un estado de místico de elevarse sobre el piso ni poner la mente en blanco. Lo primero que tenemos que hacer para querer meditar es quitarnos ese prejuicio de que es difícil. La meditación es darte esa oportunidad de limpiar tu mente y tus emociones, pero tiene que ser sin esfuerzo. Es algo natural. La meditación es eso, estar conectado con tu presente, y hay muchas formas en que lo logras. Que la meditación no se trata de volverse alguien especial. La meditación es volverte exactamente lo que eres. La esencia de la meditación es darse cuenta que no eres tu mente. Estudiar el Zen es estudiarte a ti mismo, y estudiarte a ti mismo significa olvidarte de ti mismo y dar un brinco al vacío a tu verdadera naturaleza. Simplemente la meditación es una experiencia. ¿Es dejarse llevar? Es dejarse llevar. Una de las principales cosas que se obtienen como beneficio inmediato de la meditación es la relajación. No nos enseñan a entrar en contacto con nuestra mente, ¿sí? Sobre todo con una función de la mente que es la atención. La meditación es mucho más cerca de la ciencia que de la religión. Las religiones son un obstáculo al encuentro con Dios. Te programaron, como uno programa su computadora, te programaron tu cerebro, entonces tú tienes que funcionar según una idea. Sigue tu respiración. Los cuencos tibetanos están hechos de una aleación de 7 metales, entre ellos el oro, la plata, el cobre, el mercurio, el estaño, el zinc y el hierro, que se relacionan con una glándula en el cuerpo, con una nota musical, con un color y con una frecuencia. Entonces esto ayuda a reacomodar todas tus moléculas y también a profundizar muy rápido la meditación, porque le llaman justamente los grandes facilitadores. Empezamos con una meditación que se le llama de polaridad, donde el cuerpo se envuelve por completo de 4 instrumentos que te generan inmediatamente estos estados. Logro entrar en este tipo de meditación tan profunda y me sorprendo de mí misma, porque yo decía, a pesar de llevar 4 o 5 años intentando meditar, no lo lograba, y no lo lograba porque considero que los conceptos que tenemos de meditación son completamente erróneos. La mayoría de las personas creemos que meditar es una actividad aburrida, que no sirve para nada, donde nos van a sentar de una manera muy incómoda y donde nos van a obligar a que la mente no piense. A mí siempre me ha costado mucho trabajo como meditar. Tengo una mente muy dispersa desde niña, así concentrarme en una cosa me cuesta muchísimo. Y entonces con los cuencos tibetanos, en este concierto meditación como el de ahorita, pues sí, al principio la mente, pero llegó un momento en que pues yo me fui totalmente
De hecho, pues hasta veo colores. Los colores, y el color que yo veo mucho es el morado, lila, rosa. Esos colores siempre predominan en mí. Y pues perderme así en el sueño no lo he logrado, pero yo salgo muy bien, muy en paz. No es una experiencia confrontativa, no es una experiencia que te atemorice, al contrario, es una experiencia que te valida mucho, que te acompaña, que de manera muy suave va acompañándote todo tu proceso emocional y liberando y sanando dolor, sanando tristeza, contactando gozo, contactando alegría, y eso es muy potente para la vida de cualquiera. Bueno, gracias a todas las personas que participan de esta meditación de cuencos tibetanos. Evidentemente la variedad es muy grande. Algunos utilizan música, otros prefieren la naturaleza, otros un centro tal vez, o donde hay más personas. ¿Terapia de gong también? Terapia de gong, exactamente. Ya cada quien pues nos hablará de cómo le funciona o cómo le... Porque al principio escuchábamos que llevaba 4 años intentando meditar y no lo podía lograr, como lograr este espacio que buscan todas las personas. De hecho, si Shivani nos pregunta, ¿podrían compartirnos los beneficios de la meditación por la mañana o por la noche? ¿A qué hora es mejor? ¿El cuerpo está predestinado a ser más tranquilo a alguna hora del día o no? También hay más llamadas y Verónica Leal dice, ¿qué diferencia hay entre las fundaciones para meditar? A propósito, por ejemplo, de estos cuencos tibetanos. Andrés Santiago López, del Estado de México. He estado mucho tiempo en meditación, gracias a mis seres ascendidos, los cuales me han enseñado todo. Para vivir bien se requiere conocimiento, ya que el conocimiento es luz y la ignorancia oscuridad. Por eso se debe trabajar los 365 días para poder vivir y lograr la paz. Araceli, ¿qué páginas recomiendan para meditar por internet? ¿Es normal que de repente te quedes dormida cuando medites o son solamente distractores? Juana Amelia Carrillo, el programa está bellísimo, me fascina cómo se está expresando Prem Dayal. Tenemos una mente para utilizar, no para que la utilice. María Teresa Rivera Siqueiros, ¿uno puede ser católico y meditar? Pregunta. Esta es otra llamada. O bueno, mientras vamos a ir a más comentarios. Nos dice Osman Woolrich, soy espiritual, mis charlas con Dios me dan serenidad y paz, que mejoran mi capacidad de decidir y actuar. Yo a eso le llamo meditar. Miguel S.A., meditando entendí que Dios está entre nosotros o en nosotros. Somos dioses y nuestra capacidad es infinita. Somos de polvo de estrellas. Lucas Joacil, hablen de cómo tener la mente en blanco para meditar, porque no se puede, se dice tan fácil, y solo que nos digan técnicas para no pensar en nada más que meditar y poder abstraernos. Norma, yo la meditación la practico y les comparto que soy una persona que está aprendiendo, pero oigo las preguntas de la gente que pregunta acerca de cómo se puede meditar, lo cual me llama mucho la atención. Y pues yo les recomiendo que lo que yo he aprendido en YouTube me ha resultado. Y esto lo llevo a cabo con sesiones del señor Deepak Chopra, a quien yo considero un buen guía en la meditación. Y esto es por YouTube. Solo pongo el YouTube y pienso que él es un buen guía, y así como yo aprendí y lo logré, porque de hecho sí es muy difícil. Por lo que considero que sí se necesita un buen guía para ello. Y hace rato nos compartían a través de Twitter una usuaria una imagen donde decía, bueno, no todo se le puede preguntar al Google. Algunas cosas es mejor meditarlas, ¿no? Experimentarlas. Y experimentarlas. Había una playera que he visto en Italia que decía, fuck Google, ask me. Muy bien. Bueno, ¿existe, por ejemplo, un horario particularmente más dócil para meditar? Personalmente, para mí, es una cuestión de gusto personal. Para mí la mañana es el momento para meditar. Pero hay meditaciones también para la noche. Y depende somos unos diferentes del otro. No somos Volkswagens. Los seres humanos son uno diferente del otro. Por lo tanto, cada uno tiene que adaptar
las enseñanzas, las técnicas a su sensibilidad personal. ¿Por Claro, qué recomendarías la mañana, Pram? ¿Cómo? ¿Por qué recomendarías la mañana? Porque estamos a lo mejor más tranquilos, más relajados, sin Más tantas fresco, preocupaciones del transcurso del día. La mente es un poquito más fresca. Lo Ajá. ideal para mí es meditar la mañana, pero no hay ninguna contraindicación en meditar la tarde, la noche, a mediodía, Claro. cualquier día. Es una cuestión más de gusto personal y me da la idea que sea un momento mejor. Generalmente a la gente le aconsejo de meditar la mañana, pero también veo que hay gente que la mañana no puede. Le gusta despertarse a las 9 de la mañana, tiene la fortuna de poderlo hacer. Claro. Ok, la tarde. De hecho, nosotros tenemos por la mañana un tipo de meditación y por la tarde otros tipos de meditaciones. Yo también creo que es cuestión de los biorritmos, ¿sabes? Si tú sientes que la meditación te da un beneficio de serenidad y paz, hazlo por la mañana, vas a tener un día hermoso. Como ¿sabes? Andrés, que nos dice que también prefiere en la mañana. Cuéntanos un poco, Andrés, porque tú vienes de Yoga en tu Barrio. Es un Así proyecto que haces donde te acercas a la gente de los barrios y les llevas la meditación, la yoga, el Kundalini Yoga. También eres maestro de Kundalini. Así es, Carmen. Bueno, pues este proyecto ya llevamos 3 años trabajándolo. Entonces, el fin es que la gente justo se dé cuenta que no es necesario ir a un centro de yoga, ir a un lugar bonito. Como mucha gente lo ve como algo lejano. Algo lejano. Entonces, es acercar estas técnicas a la gente en directo y en sus espacios, ¿no? Ahí ¿Y cómo te acercas a ellos para que vayan a practicarla? Bueno, somos un grupo de maestros de yoga que pues decidimos ver la manera en la que en los parques principalmente organizamos un evento muy padre, un festival, de hecho es grande el evento, y bueno, vienen varios maestros que son renombrados aquí en México y de manera internacional a ofrecer clases gratuitas a la gente, ¿no? De meditación, de yoga, conferencias también, hay conciertos, entonces... ¿Y qué te comenta la gente después de No, pues, tomar 1 o 2 sesiones? No, la gente responde de una manera increíble, nos agradece, nos dice que volvamos, que es una experiencia padre, ¿no? O sea, gente que te das cuenta que ¿Todos nunca lo ha regresan? vivido. Pues la mayoría. La mayoría. Es muy interesante porque te das cuenta que gente que nunca lo había hecho empieza a buscar ya luego esos centros, ¿no? Que están cerca de sus casas, se dan cuenta que sí es accesible, que hay lugares caros, que hay lugares más baratos, que hay lugares hasta donde pueden ir de manera gratuita ya, ¿no? Entonces la experiencia se vuelve muy, pues muy a la mano, muy cotidiana, muy con la gente, ¿no? Te das cuenta. También hay programa para niños, ¿no? Los niños ahí juegan, se divierten, meditan, hacen yoga. Entonces, creo que también esa es una meditación pues básica ahorita en estos tiempos, ¿no? En el que la gente salga de sus casas, conviva y viva esa experiencia de lo que es meditar, ¿no? Meditar. Ahorita que dices que es algo de la actualidad, ¿esto se ha convertido en una necesidad o como una moda? Porque muchos dicen, no, es que es una moda, o sea, nada más le va a durar el gusto un ratito y después lo va a dejar, ¿no? Pues yo creo que depende de la persona que lo experimenta, ¿no? Porque ya después, pues tú lo puedes ver en los medios, en diferentes lugares donde dicen, pues se está poniendo de moda. Pero cuando la gente ya lo vive, es cuando dice, lo necesito, y lo empieza a vivir más y dice, lo quiero hacer más porque se están sintiendo bien, les está cambiando una parte de su mente, de su ser, ¿no? Entonces empiezan a sentirse mejor, empieza a cambiarte pues las ideas, ¿no? Y ya se vuelve una necesidad en tu vida, Claro, realmente. y se va haciendo de forma natural, como fue tu caso, Marco. Sí, se va haciendo de forma natural. Bueno, mi caso es muy curioso, es una hilación de casualidades, causalidades ya cuando lo ves desde otro ángulo. Yo, por cuestiones de trabajo, viajo mucho. Hace unos 8 años más o menos empiezo a viajar y empiezo a tener viajes de 10, 12 horas. Y ahí empiezo a tener viajes de los otros, ¿no? Claro. Que ya cierras los ojos y empiezas a ver, a ver todo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, la meditación se convierte en en este reconocimiento del ser que no es distinto de la conciencia universal, ¿no? En esta hilación también de casualidades entro en el yoga, también soy instructor de Kundalini Yoga. Posteriormente, otra casualidad, entro en budismo mahayana, que te pone en contacto con la compasión, ver, digamos, al otro con los ojos propios, donde te das cuenta que no hay una diferencia. Y posteriormente conozco a mi maestro, a Swami Satyananda, que estaba en la cápsula.
Ahora pertenezco a Advaita Vidya México, que es una organización realmente de amigos donde estamos promoviendo todo el tema de la meditación, el yoga, filosofía que tiene 2.600 años, 5.000 años sobre la fase terrestre. ¿Has visto algo negativo en la meditación? Pues un poco, se vuelve adictiva. ¿Ese sería el único pero? Sí, el único pero es que se vuelve muy adictiva. Ajá. En realidad, como comentaban, son experiencias que el meditador se vuelve un jugador en el mundo. Cuando Maya, que es este mundo ilusorio creado por la mente, desaparece, el meditador es un jugador del mundo. Entonces puede ser que tu maestro tenga una forma de vestir y todo, porque pertenece quizá a una orden, ¿no? Un monje, pero el jugador en sí, el meditador, se vuelve un jugador del mundo que está consciente de todo. Claro. Entonces, desde este punto de vista, bueno, la gente trabaja, vive trabajos comerciales de todo tipo. Claro, así es. Que es el mundo. Y seguimos platicando después de la pausa. Correcto. Volvemos. ¿Sabes que las palabras meditación y medicina vienen de la misma raíz? La meditación es una especie de medicina. Se usa solamente para el momento. Una vez hayas captado su cualidad, entonces no necesitas ninguna meditación en particular. Entonces, la meditación se tiene que expandir en toda tu vida. Solo cuando meditas 24 horas al día, entonces puedes alcanzarlo. Entonces lo has alcanzado. Incluso el dormir es meditación. Osho, líder espiritual indio. Vamos a comenzar con una práctica simple de meditación. Buscamos primero un espacio cómodo en el cual nos podamos sentar, puede ser incluso una silla o en el suelo o sobre un espacio blandito. Lo importante es que busquemos en lo posible también tener la columna estirada. Podemos apoyarnos incluso contra una pared si así lo requerimos. A continuación, entonces, tratemos de acomodar nuestro cuerpo lo más simétrico posible, las piernas simétricas, ojalá las manos, los hombros, fijarnos que estén a parecida altura. Y a continuación vamos a comenzar cerrando los ojos. Volvamos a concentrarnos en nuestro cuerpo, encontremos la simetría a los lados de nuestra columna. Y vamos a comenzar a llevar toda la atención a la respiración por la nariz. Al inhalar, vamos a estirar toda la columna, dejando que crezca la coronilla. Al exhalar, relajamos los hombros, el rostro. Al inhalar, inflamos el abdomen, el pecho de aire. Exhalo completamente, soltando hombros, rostro, abdomen. Nuestro punto de anclaje, de concentración, es la respiración por la nariz. Todas las sensaciones que se puedan dar en el triángulo de la nariz, dentro de las fosas nasales, externamente a la nariz. Nos concentramos en la respiración al menos 3 a 5 minutos más. Podemos observar las sensaciones a través del cuerpo. Simplemente observo sin juzgar las sensaciones físicas. Observamos las emociones, observamos el diálogo mental, toda la atención hacia la respiración por la nariz. Al exhalar, observo la temperatura del aire y continuamos. Gracias a Camila que nos da estas recomendaciones para hacer esta práctica en casa. Entonces, como ya lo han dicho también los especialistas y nuestros testimonios, es algo que se puede hacer en cualquier lugar. Simplemente hay que desearlo y, bueno, concentrarse también en lo que queremos lograr. Sí, claro. O sea, fijar la intención. Una vez que si tienes la experiencia, fijar la intención,
sentarte en la posición que quieras, cerrar los ojos, repito, empezar a ver a partir de ahí. Y en realidad no necesitas hacer nada más. Es fijar la intención y liberar la expectativa. Liberar el apego y la expectativa. En el momento que liberas la expectativa, todo fluye y solito va. Esa sería tu recomendación. Sí, Marco. sí, claro. Práctica y desapego. Muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Óscar Virués, ¿qué nos comentan en redes? Pues mira, poniéndole un poco de humor al asunto, nos comenta Ren. Tras 7 años de practicar la meditación, he llegado a una conclusión inamovible. La mente clara y la cerveza oscura. ¿Qué tal? Rosa María Vázquez Santiago Para nos dice, relajarse. exactamente no sé qué es la meditación. ¿Podrían explicarla? Otra vez. Alma Martínez, qué buen programa es Diálogos. Nos están enseñando a meditar, a conocernos a nosotros mismos. Por cierto, también había otra usuaria en Twitter que nos decía hace un momento, yo no sé en realidad si Diálogos en Confianza sea una forma de meditación, pero de que me ayuda a relajarme todos los días, lo hace. ¡Qué bueno! Muchas gracias, de verdad. ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¿Hay diferencia entre meditar y razonar? Nos pregunta Irene Rosas. Catalina Navarro Ávila. Felicito al programa, a los panelistas. El señor de cabello largo me encanta. Es una persona propia. Habla como debe ser. Muchas gracias. Está hablando de mí, por supuesto. No, es cierto. Héctor González nos dice, ¿qué tiene que ver la reencarnación con el budismo? ¿Existe alguna relación o ninguna? Elsa, ¿qué tipo de meditación nos pueden recomendar para quitar cualquier tipo de dolor? Pablo Alfa, mi duda sería, ¿qué opina él sobre las sustancias psicotrópicas, ya que tienen una utilidad milenaria y en muchas ocasiones se ha citado a Shiva como la deidad principal y saber si tiene algo que ver con la hoja de cannabis? A ver si pudiese ampliar algo al respecto, ya que nos referimos a un conocimiento, reitero, hermético, antiguo y milenario. Un gran reconocimiento a todos los invitados hoy aquí en Diálogos en Confianza. Y además hay varias personas que nos están preguntando mucho recomendaciones para comenzar cuando se es inexperto. Si es conveniente la música, la luz de las velas, eléctrica o no, a un tono medio, el lugar es importante, si existe, por ejemplo, estos gongs o estos cuencos, alguna recomendación en particular y si la mente o la conciencia puede estar alterada y es otra forma de meditar. Nos lo decía un usuario, porque ahora con este debate de la marihuana y esta llamada que precisamente habla de la cannabis, ¿se puede, es recomendado, altera un poco la meditación, la transforma, se obtiene un mayor beneficio o por el contrario? A mí me gustaría tomar este punto porque es muy importante ver que lo que se está buscando con la meditación es una mente clara, ¿sí? No una mente alterada. De hecho, la palabra Buda no es un nombre, ¿no? La palabra Buda es un epíteto que significa el que está despierto, el que logra despertar a la realidad tal y como es. Una droga lo que nos hace es alterar nuestra percepción de la realidad. Entonces, hay quienes van a abogar por ello en términos de decir, sí, para mí tiene que ver, y con todo respeto, pero en realidad lo que buscamos a través de la meditación es tener una mente clarificada, una mente enfocada para poder ver la realidad tal y como es y desactivar todos los prejuicios que tenemos acerca de la misma, ¿sí? Entonces, diría que no es recomendada para la meditación el uso de sustancias. Es más, hay uno de los preceptos budistas que dice que hago el voto de no tomar sustancias que alteren mi estado de conciencia, puesto que impedirán tener una mente apta para poder ver las cosas como son. La atracción hacia las drogas, la marihuana, digamos, la más amigable entre las varias sustancias, es simplemente que la vida te aparece tan pinche y te sientes tan atrapado a tu pinche mente que te echas un bel churro, te echas un trago y dices, ya me liberé de esta maldita prisión que es mi mente al final. Y diciamo, cuando uno no tiene ningún otro recurso, puede ser un escape, una vía de escape. Obviamente cuando tú encuentras la meditación, te das cuenta que hay otra puerta, que es opuesta. Digamos que una forma, para decirlo como el güey que dice de la cerveza, mente clara, cerveza oscura, muy simpático.
Dice, la marihuana te lleva más abajo de la mente, sales de la mente, pero de una forma psicótropa. Y la meditación te lleva más allá de la mente. La marihuana es una transformación química. Nel senso, tú químicamente alteras tu cerebro y tienes una experiencia que puede ser bonita o a la larga generalmente es depresiva. Y la meditación es una transformación alquímica. Una transformación química dura un ratito, dura un par de horas, 3 horas, 4 horas, y después que pasa el efecto, regresa a ser el mismo pinche güey que eras antes. No ha cambiado nada. Ahora peor, No hay un con bienestar a resaca. largo plazo. Ahora peor, porque eres el mismo, pero con resaca. Además, no solo, hay una otra implicación. Que si quieres te la digo después. La transformación alquímica que lleva la meditación, al contrario, es una transformación auténtica del ser. El otro problema de la marihuana, lo sé porque en mi juventud he pasado por ahí. Yo era un hippie de los años 70. ¿Cómo podía no fumar marihuana? Afortunadamente me quedé con la marihuana por mis características. Conozco muy bien el asunto y sé muy bien cómo salir. Y nunca he elegido de salir de la marihuana. Yo simplemente he empezado a meditar. Tuve la suerte de tropezar en un maestro que me conquistó y empecé a meditar. Y meditando me di cuenta que no me interesaba más esta otro tipo de cosas. Había algo interesante. Había la psicodelia de ser despierto. El problema de la... No quiero hacer ahora un comicio, disculpen, párenme cuando quieran. El problema de la marihuana es esto, que es una droga que tú puedes hacer toda la vida. Te apendejas un poquito, pero al final de cualquier forma, de una forma o de otra te apendejas en la vida, que sea la televisión, el sexo, la filosofía, la religión, la marihuana, es la misma cosa. Y entonces no es un gran problema esto, pero pierdes una oportunidad. La marihuana te da esto. Cuando la vida te reta, el reto tienes un problema, es una oportunidad. Cuando tú hay un chiste, ¿quieren escuchar un chiste? Dale, dale. A ver, Hay tres güeyes en la cárcel. Un cocaíno, un heroinómane y un marihuana. Entonces los tres están, el heroíno dice, no, ahora sabes qué, nos echamos un arponazo y abrimos los barrotes, no, meterle el cocaíno, no, man, ¿qué dice? No, ahora nos echamos un jalón, ahí está la ventana, nos brincamos de encima, y están discutiendo, y a un cierto punto ven el marihuano sentado a un lado, y dice, ¿y tú qué opinas? Mira, echámonos un churro y mañana nos vemos. Esto es muy indicativo. Y uno dice, tranquilo, te puedes quedar, fumas marihuana, te quedas toda la vida en la cárcel, no pasa mucho. Pero vives en la cárcel. La meditación es todo otro asunto. ¿Y cuál sería la diferencia de meditación y racionar, como lo decía una de las preguntas? No, son dos actitudes diferentes de tu conciencia. El razonar es bueno para la ciencia. Pertenece todavía a la mente animal. El meditar pertenece a la mente divina. Mira, la mente animal, inteligencia animal, es la que te hace entender la matemática. La matemática no es nada más que la misma inteligencia que tiene el perro, muy refinada. Es una inteligencia conectada a la sobrevivencia. Cuando la matemática se vuelve música, ahí entra la inteligencia divina, a la cual tienen acceso solo los seres humanos. Entonces son dos actitudes diferentes, no es que una está equivocada. Claro. Nosotros estamos aquí de la casa, nos pueden ver porque somos capaces de razonar, creamos cámaras, esto está muy bien, pero es una otra cosa. Esto sirve a sobrevivir de forma excelsa. Así es. Pero para ser felices se necesita algo más. Bien, y como ya hemos dado también algunas recomendaciones de dónde nos podemos acercar para meditar, Mauricio, hay una forma de acercarnos a través del Festival Buena Vibra Fest. Sí, este fin de semana, el sábado y el domingo, sábado 12 y domingo 13,
tenemos este evento en el cual se van a hacer varias conferencias y talleres de desarrollo personal. Y dentro de este festival tenemos 2 talleres para principiantes que quieran comenzar a conocer la práctica de la meditación. Que era muchas de las dudas que estaban ahí, ¿verdad, Oscar? Así es. Entonces, el sábado tenemos a un yogui tibetano que se llama Nawan Kechok. Él fue un monje durante 15 años de su vida y estuvo en retiro durante 4 años en una cueva en los Himalayas. Salió de ella y se volvió un músico. Es discípulo directo del Dalai Lama. Ahora, como músico, también comparte toda la tradición espiritual del budismo tibetano y va a dar un taller que se llama Despertando la Bondad. ¿Cuándo es y a qué hora y en dónde? Este es el sábado 12, sábado a 12. las 12 del día en el Auditorio Roberto Cantoral. Y el domingo tenemos otro taller también para aprender a usar la meditación como una herramienta para cultivar una salud mental óptima, que va a impartir Marco Antonio Karam, que es el presidente de la Casa del Tíbet en México, y él es el que ha hecho posible las 4 visitas que el Dalai Lama ha hecho a México. Y este segundo taller será el domingo 13, también en el Auditorio Roberto Cantoral. ¿Misma hora? A las 12 del día. Cada uno tiene una duración de 3 horas. Muy bien. Entonces es una excelente oportunidad para comenzar a conocer este tipo de prácticas. Claro, y para darse un tiempo para nosotros mismos, que es tan necesario, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y es para principiantes? ¿Podemos ir en familia? Es para principiantes, pueden ir en familia, pueden, no es necesario hacer nada antes, es un lugar en el que si no Llegar directamente ahí, no hay una inscripción previa ni nada. Sí hay que inscribirse y toda la información sobre el costo que tienen estas conferencias, que está en la página de buenavibrafest.com. Perfecto. Y ahí están los teléfonos. Ahí los buscamos. Y también si alguien necesita algún tipo de descuento, también hay muchas facilidades para obtener. Sí, de hecho vamos a dar los datos en las redes sociales y por supuesto en el centro de contacto con la audiencia. Y también hay otras opciones que me da mucho gusto que nos platiques. Mónica Figueroa ha venido con nosotros como especialista aquí en Diálogos en Confianza y bueno, nos vienes a invitar a un taller de meditación para niños. Así es. Ya que hablaban de que los niños también se pueden acercar a la meditación. Justamente haciendo otras cosas a partir de la psicoterapia, pues nos hemos dado cuenta que los niños necesitan muchas herramientas para poder enfrentarse a las dificultades del día a día. Y bueno, hemos diseñado un taller llamado Calmando mi mente, que está diseñado justo para enseñarles a los niños a lidiar con la ansiedad, con muchos miedos, porque nos damos cuenta cómo está impresionante la cantidad de niños que viven con muchas dificultades así. Y pues bueno, es un taller que hemos diseñado de 2 horas de duración. Tenemos 2 grupos, de 10 a 12 del día. Es el domingo, este domingo 13. Muchas actividades. Sí, va a ser muy buen fin de semana. Este domingo vamos a tener 2 grupos de 10 a 12. El grupo es de 6 a 9 años y de 1 a 3 de 10 a 12 años. ¿Ellos se quedan solitos en el taller o Así pueden estar es. acompañados? No, se quedan solitos, recibimos a sus padres, les damos la bienvenida, una breve explicación del taller y nos quedamos con los pequeñitos. Requerimos sí que nos llamen para inscribirse, para asegurar el cupo y de ahí, pues bueno, ya trabajaremos con ellos diferentes técnicas. Perfecto, entonces también vamos a tener ahí los datos para toda la gente que esté interesada, se acerque y vaya con los niños. En las redes. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Mónica. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Todos podemos meditar. Ya volvemos. Simplemente te quedas quieto y ves cómo se disuelve la mente, como una nube en el horizonte, dejando el cielo claro y puro. En ese estado aparece tu conciencia en toda su gloria, en toda su celebración. Osho, líder espiritual indio. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, ¿cuál es el tema del próximo miércoles? Hablaremos acerca de cómo superar un evento traumático. Y es que yo creo que la mayoría, si no es que todas o todos, hemos vivido alguna vez en nuestra vida un evento traumático. Un golpe que recordemos que nos dolió mucho y nos marcó, un asalto tal vez, algún evento muy violento, puede ser incluso hasta una violación que desafortunadamente muchas personas, lejos de enfrentarlo o afrontarlo para trabajarlo, pues deciden
esconderlo y tratar de olvidarlo. Esto puede provocar un efecto llamado o conocido como estrés postraumático, que desafortunadamente irá perjudicando a lo largo de nuestros días nuestra convivencia con las demás personas, porque no elegiremos el momento en el que queramos recordarlo, simplemente aparece y evidentemente nos hace vivir la incomodidad que en aquel momento tuvimos. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver esta situación? Bueno, pues entonces la próxima semana no dejen de ver Diálogos en Confianza, porque hablaremos de cómo superar precisamente un evento traumático. 53 41 44 35 el teléfono para que reserven desde este momento un lugar aquí en el estudio. Resumen. Ver esto desde una perspectiva inclusive hasta científica, porque es lo que la meditación nos pone en contacto con el que nosotros podamos ver las cosas como son, no como nos imaginamos que puedan ser. La meditación trabaja con la mente, ¿sí? La sanación vendría siendo una consecuencia. Cuando atendemos problemas que son de salud, lo vemos integralmente desde una perspectiva médica. Incorpora la meditación dentro de su proceso terapéutico, pero no como el método para sanar. Todos los padecimientos y las enfermedades que experimentamos es por mala oxigenación. La respiración es el primer sistema de eliminación de toxinas que tenemos nosotros. Cuando tú estás haciendo ejercicio, estás haciendo conciencia de tus procesos de respiración, tu mente entra en un estado más ecuánime y por lo tanto tú te sientes bien. Las cosas te pasan diferente. Eso es meditación. Claro. Es en cambiar tu concepto de tengo que a quiero. Exacto. ¿Sí? En vez de tengo que meditar, es quiero meditar. Los seres humanos son uno diferente del otro. Por lo tanto, cada uno tiene que adaptar las enseñanzas, las técnicas a su sensibilidad personal. La meditación es el proceso de alcanzar la inmortalidad. Es el único secreto de alquimia. Transforma a los seres mortales en inmortales. Cambia el polvo por lo divino. La meditación es el puente entre el cielo y la tierra. Osho, líder espiritual indio. Les compartimos más llamadas y comentarios. Carlos Persino Plata, la gente debe tener claro que todo es condicionante, como el clima. Para estar sano o tener sanación, debe reunir condiciones mentales, emocionales, espirituales y físicas. No importa el método, siempre y cuando cumplan las condiciones del objetivo que se busca. Enfermedades incurables no existen, lo que pasa es que aún no están preparados para solucionarlas. Guillermina Vázquez López, yo practico Qigong, es otra forma de meditar. Saludos. Janet Tita, me han recomendado meditar porque tengo trastorno de ansiedad. Sin embargo, en varias ocasiones, algunas veces en medio de la meditación, se presentan síntomas de la ansiedad. ¿Por qué sucede esto? Dejé la meditación porque quiero retomarlas. Marcela Reyes, les recomiendo el libro El arte de la meditación. Muchas gracias. Ana Elena García, tengo mis reservas sobre el tema. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas de las personas que dicen meditar son verdaderamente zen? Como esos posers de Facebook que nada más ponen una foto meditando. ¿Qué tiene de zen eso? Y por otro lado, en esos lugares en los que te enseñan a meditar, te cobran carísimo. En lo personal, me estresaría más pensar que tengo que pagar la meditación a lo que me podría llevar a relajar. Eso ahorita lo hablamos, ¿no? Lo de los costos. Mayra Guerrero, yo creo que sería bueno desde niños enseñar a meditar, sobre todo en esta época de tanta violencia y en grandes ciudades donde el estrés te enferma tanto. Beatriz Salomé Arenas Flores, un gran programa, los invitados muy buenos. Qué bien que den la oportunidad de decir cosas como son. Meditar todos los días nos ayuda a organizarnos en paz y prepararnos para que el día no nos quiera sorprender. Guadalupe Flores, quiero saber si la meditación es programación neurolingüística. También nos dice, no es la misma Guadalupe Flores, es que hoy de verdad la tableta ha estado meditándolo bastante bien un buen rato. Ana nos dice, tengo un niño de 9 años, desde pequeño ha presentado mucha ansiedad. Quiero saber si la meditación para los niños le puede ayudar. Roberto Cruz, ¿qué olor o aroma resulta más efectivo para la meditación? ¿Cuál recomiendan? Y saber si hay alguno en particular para tal o cual efecto. Que de los efectos ya nos hablaba Prenda ya en el bloque anterior, efectivamente, y no precisamente de los aromáticos, ¿verdad? Delma Córdoba, ¿la meditación ayuda a la agorafobia? Alfredo González, ¿leer un libro es meditar?
No. Bueno, hay muchas preguntas. A ver, ¿por dónde comenzamos? Bueno, yo creo que hay que volver un poco al principio del programa donde decíamos qué es meditar. Meditar es distinto de reflexionar. Cuando estoy reflexionando acerca de algo, estoy aplicando mi razonamiento a tratar de resolver un problema y coincidiendo con Prem, efectivamente, simplemente estoy haciendo uso de mi inteligencia, del lóbulo prefrontal para poder resolver un tema en específico, ¿sí? Pero eso no es meditar, ahí estoy reflexionando. Por eso la palabra meditación en español no le hace mucha justicia a el acto de meditar. Cité al principio del programa que viene de una palabra que significa cultivo, es bhavna, ¿sí? Y el cultivo es el cultivo de las facultades mentales, entre estas las que son conscientes y las que son inconscientes. Al poner nosotros nuestra mente, quitándole todo la paja, dejándola concentrarse en solamente un solo evento muy orgánico como puede ser la respiración, dejamos que los procesos surjan de manera natural y caigan las conclusiones de manera lógica a lo que estamos tratando de, en este momento, en la meditación, de resolver. Por poner un ejemplo, si yo estoy tratando de ver qué es, hablando del duelo, lo que decía hace rato, la impermanencia de mis seres queridos y cómo lidiar con este duelo, si yo solamente estoy dándole vueltas con una mentalidad totalmente retroactiva hacia el mismo problema, no voy a avanzar. Si empiezo a meditar y bajo mi nivel de estrés en relación a esto, mi mente va a empezar a fluir de manera natural en cuanto a ver que todo es impermanente, que no hay nada que permanezca, que de hecho es lo más natural que puede suceder y me reconcilio con la idea de que ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero no puedo llevar a la meditación la idea del duelo. Tengo que deshacerme de este equipaje para comenzar a meditar. Y empiezo a entender las etapas del duelo, que la primera es la negación, ¿sí? Técnicamente lo que hemos visto es lo primero que pensamos es, esto no puede estarme pasando, pero es un mecanismo de defensa. Cuando ya no opera este mecanismo, cuando ya no sirve, pasamos al enojo, ¿sí? Esto me molesta y esto no puede ser, ¿sí? Cuando ya no funciona el enojo, cuando no resolvemos nada con el enojo, nos vamos entonces a la negociación. Dice, bueno, pues es lo mejor que pudo haber pasado, estaba sufriendo mucho, etcétera, etcétera. Y lo último que viene de esto es la aceptación, ¿no? Después de pasar por este proceso de inclusive hasta de la tristeza intrínseca que esto lleva, la depresión intermedia, que es útil para lavar todo lo que salga, podemos llegar al proceso de aceptación, pero son etapas que están previamente identificadas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross habla mucho de esto, pero también habla de ella, de que al incorporar la meditación en esto nos es más fácil el tránsito en cada una de estas etapas. ¿Sí? Sí, y podemos entonces observar el proceso de la transitoriedad de nosotros y de los demás de una manera más amable y no haciéndolo personalizado. Hay una historia del Buda que alguien le lleva a su hijo recién muerto y le dice, tú que eres el Buda, ¿puedes resucitarlo? Y él dice, claro que sí, nada más tráeme 3 granos de mostaza del pueblo, pero con una condición, de un hogar en donde no haya muerto nunca nadie. Entonces corre la señora y va en búsqueda de esto. Por supuesto, cuando regresa muy enojada, dice, me has engañado, no hay un solo hogar donde no haya muerto nunca nadie. Dice, ¿y qué aprendiste de esto? ¿Sí? Que la muerte no es personal. ¿Sí? No te toma a ti, no eres el centro del universo tú. ¿Sí? La muerte acontece a todos. ¿Sí? Y por eso es que también la enfermedad, la vejez y la muerte son algo que es inevitable. Y cuando ya no lo vemos como esto, como una especie de conspiración del universo contra nosotros, sino que nosotros formamos parte de todo este proceso, observamos la transformación de nuestra vida de una manera menos estresante y lo podemos transitar mucho mejor. Por eso se recomienda no preguntarte por qué a mí, sino para qué a mí. Exactamente. Y si queremos saber un poco más de las enseñanzas de Buda, miren, nos trajeron de BDK México
bastantes libros que me da mucho gusto que los hayan traído a este programa, La enseñanza de Buda, para conocer un poco más, y lo vamos a dar al final del programa, en el público que nos ha acompañado esta mañana, por supuesto en la producción, que todos estamos ansiosos también por conocer un poco más, de leerlos, y les agradecemos mucho que nos hayan traído estos libros a Diálogos en Confianza. Y bueno, también había dudas antes de ir con Catherine y con Andrés de los costos. Mucha gente lo ve como que algo carísimo, ya lo comentaban, como que algo en el cual no puedo tener tanta cercanía. Por lo mismo, pues ya estamos estresados, ¿no? En la cuestión económica, y dices, ¿cómo me voy a concentrar si no puedo pagar una meditación o un centro a dónde ir? ¿Qué nos podrían decir con respecto a esto? Alexandra. Bueno, son varias cosas, ¿sabes? Es como todo en la vida. Es la intención que tú también le pongas. ¿Qué estás invirtiendo en ti? ¿Qué materiales quieres para tu vida? No tienes que ponerlo en dinero así, ¿sabes? Fíjate. ¿Pero cuesta meditar? Mira, por ejemplo, o sea, hablando de dinero. Yo creo que son todas las organizaciones a las que prestan este servicio a la humanidad son autosustentables, al igual que tú, pagan una luz, pagan una renta, y yo siento que estás aportando a una causa, ¿sabes? Todos son prestando servicio a la humanidad, por lo menos nosotros en la Fundación El Arte de Vivir, todo lo que nosotros recaudamos son para proyectos sociales en las cárceles, con los habitantes de la calle en el centro del DF, en las escuelas públicas. Queremos que más personas se acerquen a este conocimiento, que más personas encuentren el cómo de liberarse de esas emociones, de ese estancamiento, y puedan disfrutar de los beneficios de la respiración y de la meditación, que es una mente libre de estrés, un cuerpo libre de enfermedad y una sociedad libre de violencia. ¿Sabes? Entonces yo lo veo como una inversión. Tú estás invirtiendo tanto para que tú te sigas desarrollando como para que otros tengan la oportunidad. Claro. Catherine, ¿tú has invertido en la meditación? Sí, básicamente antes que invertir dinero, yo creo que se le invierte tiempo, dedicación, y pues esta parte, al final el dinero yo creo que no tiene como... Ahora sí que precio, ¿no? Claro. Muchas veces enfrentamos situaciones en la vida, estamos viviendo como en el ritmo acelerado, el estrés, la violencia. Entonces, si nos damos, muchas veces buscamos respuestas y gastamos más en buscar esas respuestas, cuando realmente la respuesta a los conflictos la tenemos dentro de nosotros. Y entonces ya el dinero pasa a ser como otra cosa. Muchas veces pues sí nos estresamos, ¿no? Por esta parte, pero cuando empezamos a ver los resultados y que realmente la respuesta está dentro de nosotros para afrontar las situaciones de día a día, lo demás va por añadidura. ¿En cuánto tiempo viste resultados en la meditación de lo que tú buscabas? Llevo 4 años meditando, pero desde el principio, o sea, el simple hecho como de estar a lo mejor en una situación de crisis y desde ese momento introducirse a la meditación, desde ese momento uno empieza a ver resultados, Claro. es inmediato, obviamente con la devoción y paciencia y disciplina también, para después que se vuelva una práctica más cotidiana, más fácil de hacer. Gracias, Catherine, por compartirlo con nosotros. Y también a través de la meditación, ya lo veíamos en una de las cápsulas, los cuencos tibetanos que nos ayudan a través de estas vibraciones a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Sí, mira, en mi experiencia la meditación, desde el punto de vista en que todo está en una frecuencia, nosotros estamos en una frecuencia, las moléculas están vibrando, los instrumentos, los cuencos tibetanos nos ayudan a dar un masaje vibracional que dura 72 horas en el cuerpo. Todo esto también tiene el 50% la parte espiritual, pero también el 50% científico. Hay una cámara que se llama GDV, que a diferencia de tus presiones de huellas digitales, en el ordenador ya puedes ver cómo está tu campo áurico. Entonces, a través de estos instrumentos que nos los regalan los hermanos tibetanos, y hay una historia muy bonita que contar ahí, en Cuencos Tibetanos México, como movimiento social, nosotros brindamos, y justamente tocando el tema del dinero, nosotros ofrecemos un concierto cada mes en Parque Hundido, en el audiorama del Parque Hundido, justamente como vieron en la cápsula, una meditación que va guiada tanto de sonido, con sonidos de la naturaleza que se han grabado del bosque de Chiapas, el mar de Tulum, los pajaritos, todo esto, pues es la medicina más antigua del mundo, pues es la música, ¿no? Fuimos formados por secuencia Fibonacci, y bueno, me podría extender bastante
complementando toda la información que están dando los expertos de cómo poder alcanzar un estado meditativo muy rápido a través del sonido. ¿Podemos escuchar un poco del sonido? Claro, un placer. Ya que lo trajiste aquí al estudio. Esto lo debemos de seguir con nuestra respiración, de hecho respiremos. Ahí está, lo podemos ir sintiendo. Se siente, ¿no? Mira. Gracias. Se siente claro. Claro, se siente esto, porque todo está vibrando en el cosmos, Claro. en nuestro cuerpo está también vibrando. Entonces, si nosotros entramos en una resonancia perfecta, vamos a poder alcanzar estados meditativos muy profundos. Muchas gracias, Andrés. No te quiero presionar, pero a mí sí me están presionando ya con el tiempo porque se nos está terminando. Tenemos 1 minuto 10 y sí me gustaría que los especialistas nos dieran una conclusión final breve por el tiempo que ya se nos viene encima. A ver, Francisco. Pues yo nada empezamos. más quisiera invitarlos. Hay toda una serie de lugares en donde los costos es lo de menos. Hay muchos centros donde hacen meditaciones con aportaciones voluntarias, ¿no? El Centro Budista de la Ciudad de México, Casa Tíbet, Centro Zen de México, Casa Zen, etcétera. En todos tienen opciones para no pensar que tiene un costo elevado, ¿no? Muy bien. Y también pues pensar que todos podemos meditar. Claro que No sí, hay todos ningún- podemos meditar. Alexandra, brevemente. Yo los invito a que los pacíficos hagamos más ruido, a que el que veas con cara larga en tu familia, a tus amigos, lo invites, que tú seas un ejemplo con tu presencia, con tu energía, lo motives, ¿sabes? Y no Así es. caigamos en eso. Y los invito el 11, el 12 y el 13 de marzo del 2016 en Nueva Delhi. El arte de vivir va a ser una meditación ya gigante. Nos vamos, Pram, 4 a la millones de próxima. personas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima con más diálogos Y a en mí no me confianza. Nos dice- vemos el viernes. Ya no se me nos dejas acabó el tiempo, Pram. No puede ser. Así que Nos vemos el viernes. No quería Gracias. invitar. Nos Nos vemos vemos en en India. India. Buen día. Gracias. Se acabaron el tiempo, Pram.